Amados hermanos, hermanas, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas, les colme de toda suerte de bendiciones. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero traer un tema que va a ser de gran reflexión para la Iglesia de Cristo y va a ser como especie de un toque de diana para que la Iglesia esté alerta, despierta a la realidad de que estamos en una batalla espiritual. La Iglesia está en medio de esa batalla porque es el objetivo principal de las fuerzas enemigas de las tinieblas. Satanás ha desplegado toda su artillería y su arsenal más violento y mortal en estos últimos días porque sabe que estamos en los tiempos del fin y sabe que su tiempo llegó al final. Quiero leer Eclesiastés 7:29 que dice: y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos escogieron muchas perversiones. Hoy quiero hablar de la música mundana y el efecto mortal, diabólico, venenoso, nocivo, tóxico que esta música tiene en el alma de los hombres. Ahora, música mundana es toda música que exalte las cosas del mundo y no a Dios. Es la que aleja a las personas desde su mente para que ni siquiera piensen en Dios, en su salvación, en el destino de sus almas, sino en los placeres de la vida, y los llene de toda suerte de deseos de la carne para que se sientan llenos y realizados y así nunca sientan ni el deseo ni la necesidad de buscar a Dios, y para que no busquen llenar el vacío de sus almas con la gloriosa y poderosa presencia de Dios. La música tuvo su origen en el cielo. Y el propósito de la música es que toda criatura que habita en el cielo rinda honor, gloria y alabanza al Dios Todopoderoso. Por eso vemos en Isaías capítulo 6, versículo 2 y 3, dice: los serafines dicen santo, 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 exaltando y señalando la Trinidad divina. Santo 3 veces, Padre Santo, Jesús Santo, el Espíritu Santo es Santo. Y en Apocalipsis 5:8 dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos tenían arpas, esos son instrumentos para alabar. Y en Apocalipsis 15:2 dice: los que habían muerto por no adorar a la bestia, ni aceptar su marca, ni adorar su imagen, tenían arpas de Dios. Hay arpas que son de Dios y hay arpas que no son de Dios. Ya vamos a hablar de esto. Esto me lo dio el Señor hoy. Ese propósito con la alabanza, Dios lo imprimió en el espíritu del hombre en la tierra desde el mismo momento que creó al hombre. Por eso dice en el Salmo 150 que todo lo que respira alabe a Jehová, alabe al Señor. Incluso Satanás en sus inicios, antes de ser lo que es hoy ese diablo maligno, era un ángel lindo, hermoso, santo, protector. Tanto era su gloria que Dios le asignó la tarea, el compromiso, la responsabilidad de dirigir la alabanza a Dios en el cielo. Pero en el momento en que él quiso la alabanza para sí, fue echado del cielo junto a sus ángeles que se rebelaron junto con él. La música mundana contiene mensajes ocultos, mensajes subliminales
que solo lo capta el inconsciente, que afecta la conducta de quien lo escucha. Y cuando te digo el inconsciente, es porque no está consciente, está viendo la música, pero no está discerniendo, no está captando el consciente del hombre en su mente, el mensaje que viene oculto, pero el inconsciente sí. Así como dentro de un arbusto se esconden las serpientes, también dentro de la música mundana se esconden mensajes subliminales que están cargados de ocultismo, de satanismo, de inmoralidad, de depravación, de perversidad, de rebelión, de sexo depravado, de droga, de vicio, de anarquía y de toda obra que van en contra del carácter santo de Dios. En los conciertos, por ejemplo, de rock, los que asisten a esos jolgorios del diablo, a esos conciertos, actúan bajo el dominio de fuerzas extrañas. Claro que sí, y son los demonios los que los están guiando y controlando allí. Se manifiesta la histeria colectiva y sus rostros reflejan el estado de decadencia, de miseria y de perversión en el que se encuentran esas personas. Satanás sabe el poder y la influencia que tiene la música sobre el hombre. Eso lo afirmó Jimi Hendrix. Él dijo, la música tiene un gran poder sobre las almas. Eso lo dijo Jimi Hendrix, que murió en los años 70 con una sobredosis de droga, borracho, ahogado en su propio vómito. Hermanos, el poder persuasivo de la música está registrado en la Biblia cuando Nabucodonosor ordenó que al sonido de la música de la orquesta de Babilonia todos se inclinaran delante de una estatua de oro que ese rey había hecho. Hay un poder espiritual en la música, sea para gloria de Dios o para exaltar al diablo, al mundo, a la carne, al pecado. Satanás sabe que su final está cerca y es por eso que está arremetiendo con todo y está usando más que nunca la música mundana como especie de una catapulta para enviar las almas de las personas a las mismísimas pailas del infierno, pero en especial a los jóvenes que son un tesoro especial en los planes del diablo. Pero usted me dirá, ¿pero a qué se refiere usted como música mundana? ¿Qué es la música mundana? Mire, la música mundana es toda melodía y letra incluida, que no adore, que no exalte, que no reconozca, que no alabe o glorifique a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Si la música y la canción no alaban a Dios, es música mundana, porque el propósito original de la alabanza y los cantos es glorificar a Dios. Toda canción que alabe a los seres humanos, a los objetos, a la naturaleza, a las cosas, y no a Dios, es música mundana. Porque la alabanza debe estar dirigida a exaltar y alabar a Dios. La alabanza le pertenece solo a Dios. David, el Señor lo llamó el dulce cantor de Israel. Y si usted ve los salmos, allí siempre están dirigidos esos salmos a exaltar la bondad, la misericordia, el poder y la santidad de Dios. Una persona que crea música pero que no conoce ni sirve a Dios, instantáneamente, óigame bien, se convierte en un instrumento poderoso, valioso en las manos de Satanás.
para exaltar al mundo, que es el reino de Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Y a la final, al no honrar la música y las canciones a Dios, de una manera indirecta, están honrando a Satanás, aunque hay música y letra que abiertamente alaban al diablo. No tiene que ser muy subliminales. Hay un hombre llamado, que tiene un grupo ahí llamado Calle 13. El tipo cantaba una canción que decía: somos los máximos exponentes de la música satánica y vamos a insultar al mundo entero. Eso, no hay que buscarle lupa espiritual. Sobre el relieve está la alabanza al diablo. Ahora, la música mundana se encuentra diluida en toda clase de género que incite a la carne, a las pasiones bajas que se encuentran en el alma del hombre caído desde el Edén. Géneros como salsa, merengue, bachata, vallenato, champeta, ranchera, lambada, reggaetón, hip hop, música romántica, bolero, música bailable, rock and roll, twist, tango, música vieja, la que llaman chatarra, pero música de despecho, y la gente termina ahorcándose y pegándose un tiro o ahogándose en ron en un bar, rap, hip hop, rock, punk, música disco, música electrónica, heavy metal, death metal, black metal, trance metal, trance music, etcétera. Yo estuve una vez en una nación muy lejana y había un concierto de rock, y es un tipo de rock que se llama de subway rock, o sea, el rock de sótano. Y me contaron unas personas que asistieron a ese concierto que de debajo de la tierra brotaba un sonido y le tocaba los pies, porque esa música viene del infierno. Esa música es satánica, bendito sea el Señor para siempre. Todos estos géneros incitan ¿a qué? A la violencia, a la depravación, que luego lleva al suicidio, a la depresión. La mayoría son músicas depresivas, al homicidio, al consumo de drogas, al alcohol y a toda clase de obra diabólica. Bendito sea el Señor para siempre, bendita sea su misericordia. Entonces, hay sitios específicos, establecimientos, salones inmensos dedicados para exaltar al diablo, que son como especie de junkers satánicos, donde él mete gente para que se corrompan en ese tipo de música. Y como les dije, en ese establecimiento llamado el Golpe Satánico, ahí se presentaban conciertos de rock todos los viernes. Y cuando las personas salían de ahí, salían bajo el efecto de las drogas y el alcohol, y por donde ellos pasaban rompían la vidriera de los negocios, caminaban por sobre los carros y los destrozaban, brincaban sobre los techos y los capós de los carros, rompían sus parabrisas, sus vidrios, y dejaban graffiti en las paredes de la casa con símbolos satánicos. Entonces la policía tuvo que salir a las calles para evitar más destrozos, y muchos fueron arrestados. Entonces el gobierno de ese país tuvo que clausurar ese lugar. Pero ¿quién inspiró a esa gente, mayormente jóvenes, para causar tal destrozo? Innegablemente, hermanos y hermanas, que fueron los demonios que tomaron posesión, tomaron lugar en la mente de esas personas, que les abrieron puertas a los demonios al escuchar esa música maligna, maldita del rock. Como es el caso de lo que ya le conté de ese fulano rock de sótano. Y dice la gente también que estaban a distancia
y se sentía la vibración extraña bajo los pies. Y eso no es otra cosa que la influencia de la música salida del infierno. Los aires quedaban saturados de pesadez. Yo estuve allí bregando días porque estaba predicando y yo sentía lo espeso del ambiente, de cómo las tinieblas estaban allí porque tenían un derecho legal, tenían jurisdicción que le dieron por causa de ese tipo de actividad diabólica. Y se sentía la influencia de las tinieblas. Eso es lo que se libera en esos conciertos de rock y de todo género de música mundana. Legiones de demonios que salieron del infierno a destruir las almas. Mire, la música reggaetón y el hip hop, la apariencia violenta, mire, de esos hombres y de esas mujeres tatuados con imágenes satánicas, las mujeres remeneándose semidesnudas al ritmo de esa música vulgar, chusma, rabalera y pornográfica. Satanás sabe lo que representa la música en el ser interior del hombre y ha implementado el método de los mensajes subliminales que no son captados, como le dije, por el consciente, pero están escondidos en la música, incluso en imágenes. Y es por eso que vamos a hablar de esto. Quiero hablar de esto porque vemos personas actuando de manera diferente a su personalidad. Hay un cambio drástico en su persona. Yo he tenido que orar por jovencitos que han estado al punto del suicidio, de una depresión, encerrados. Bendita sea la gloria del Señor. Por causa de esta música diabólica. Vive Jehová Dios, que estoy hablando verdad. He tenido en mis campañas que reprender demonios, jóvenes manifestándose en ellos los demonios, y me gritan los demonios, entré en él por una música, entré en él por el pecado. Pero quiero decirle, la influencia satánica es real. La música mundana es un pedestal para exaltar el pecado, para exaltar a Satanás y a este mundo sucio y corrompido. ¿Qué pasará con todos sus deseos? Pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. La música, amados hermanos, en las manos de Satanás es un estímulo a la mente humana para que el hombre practique toda clase de actos impuros que van en contra de los mandamientos de Dios, que ofenden la santidad de Dios. Dios creó al hombre y lo hizo la corona de la creación, pero Satanás ha logrado arrastrarlo hasta la condición de esclavo del pecado. Mire cómo están los hombres, hasta la apariencia. He visto hombres con unos peinados de cuernos, como si fueran animales. Bendito sea el Señor. La música mundana puede ser tan poderosa que puede formar adicción en la persona, así como una droga, y hasta mucho más adictiva y más peligrosa. Es preocupante ver cómo la gente considera la música como un simple sonido musical, bueno o malo, agradable o desagradable, pero no consideran el verdadero efecto manipulador que existe en la música mundana. Mire, los gobiernos se preocupan por solucionar el problema de la basura en las calles, del desempleo, la inseguridad, ok. Pero hay una basura sónica, hay una basura contaminante que se encuentra en todos sitios de las ciudades y en los hogares de mucha gente. Y esa es la música mundana, basura del infierno. Satanás sabe que una manera rápida de destruir una sociedad es a través de la música mundana. Él sabe que si aleja a la gente de alabar a Dios, entonces
no tendrá otro motivo ni otra persona a quien alabar sino al mundo y al diablo. Dios aborrece la música que no lo honra a Él en la tierra. Amós capítulo 5, versículo 23 dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Santiago 4:4 ahí dice: oh almas adúlteras. Si estamos alabando a Dios y al diablo, estamos en adulterio espiritual. Hay cristianos que oyen música mundana, que la tararean, que la bailan, que se mueven al ritmo de música del diablo. Y continúa diciendo Santiago: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vi hace poco con tristeza en internet la imagen de un cantante cristiano que en los últimos minutos de su vida, en la cama con un cáncer, me reservo su nombre porque yo no caigo en eso. Hay gente que yo no sé, yo no hablo de ellos porque Dios no me mandó a eso. Pero me dio dolor que este hombre que le cantó a Dios en el momento, en el lecho de su muerte, bailando al ritmo de una música del diablo, y se murió en eso. La salvación de él no la estoy juzgando, pero la palabra de Dios es clara: no se pueden servir a dos señores. Pero no solo la música mundana es perjudicial para una sociedad, también son perjudiciales los videos musicales y las imágenes que incitan al pecado, propagandas de cigarrillos, de cerveza, de licores. Todo esto Satanás lo utiliza para bombardear continuamente la mente del hombre, para eliminar el hambre que intrínsecamente Dios imprimió en el alma del hombre para que lo buscara. Y entonces él bombardea la mente del hombre para alimentar los deseos de la carne. El que anda en la carne se alimenta de la carne y de las obras de la carne. Pero el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. El que siembra para el Espíritu cosechará gozo y paz en el Espíritu de Jehová Dios, de Dios Todopoderoso. Y Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, ahí dice el apóstol: no améis al mundo, óigame, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Y cuando aquí se habla del mundo, no se está hablando del cosmos, o sea, la tierra física, el mundo físico, lo hizo Dios. Me estoy refiriendo al sistema. Si alguna persona, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no podemos amar a Dios y al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, óigame, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17, gloria a Dios, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Mateo 7:20 el Señor Jesús dijo: así que por sus frutos los conoceréis. Es increíble ver cómo hay personas que escuchan y aman la música rock cuando está llena de testimonios, de suicidios, de adicciones a toda clase de vicios y de una vida miserable. Como entre ellos hay muchos, pero entre ellos ahí está el caso de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Se dio un tiro en la boca con una escopeta. Sid Vicious murió de una sobredosis de heroína. Otros han muerto de manera miserable, como Bon Scott, que murió drogado y borracho y ahogado en su propio vómito. Bon Scott
Era el cantante del grupo AC/DC. Esos son siglas en inglés, no es corriente alterna ni corriente directa, es muerte a Cristo, niega a Cristo. Él cantaba entre muchas una canción que se llama Autopista al Infierno. Y decía en la traducción: no me detengan, porque ahora mismo voy en la carretera al infierno, donde estarán mis amigos esperándome y haremos la gran fiesta. Pues abrió los ojos en el infierno, allá no hay amigos, no hay fiesta, no hay ron, no hay rumba, ahí lo que hay es muerte eterna, ahí lo que hay es lloro, crujir de dientes, allí lo que hay es gusanos que no mueren y un fuego que nunca se apagará, y ahí estarán hasta que salgan de allí. Serán juzgados en el juicio final del trono blanco, y como sus nombres no están escritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jimi Hendrix, él también, como le dije, murió ahogado en su vómito. Otros han muerto a consecuencia de su vida desenfrenada, disoluta, depravada sexualmente, como Freddie Mercury, que murió de sida a causa de su promiscuidad en su vida homosexual. Él dijo: yo tengo más amantes que Elizabeth Taylor. Y salía vestido de la reina, de reina, no de rey, de reina de Inglaterra. Él decía que él era la reina. Jim Morrison, de un grupo llamado The Doors, él murió suicidado en su apartamento en París, una sobredosis de heroína. Janis Joplin, ella dijo, dirigiéndose y refiriéndose a las drogas, cuando alguien la entrevistó, ella refiriéndose a la droga esta de la heroína, dijo que algo que le hacía sentir también no podía ser malo. Ahí está, murió con una sobredosis de heroína en la habitación del hotel donde estaba. Y están en las pailas del infierno. Y murió, bueno, de esa sobredosis de heroína en el hotel en el año 71. Ozzy Osbourne, el cantante de este grupo diabólico inglés llamado Black Sabbath, él entró en el libro récord de Guinness, óigame, el libro Guinness de récord, por durar más de 20 años borracho y drogado sin que hubiera muerto en esos días. Estoy hablando borracho y drogado día y noche, por 20 años. Nunca dejó de consumir droga ni alcohol, por 20 años, día y noche. Y está en el libro de récord. ¿Qué récord más vergonzoso? ¿Qué récord más satánico y esclavizante? Muchos artistas de rock, claro, también de otros géneros, pero me referiré solo a los rockeros en este momento, han manifestado haberle vendido su alma a Satanás. ¿Por qué? Por fama, por dinero, como lo ha manifestado Bob Dylan, Lady Gaga, Madonna, los Beatles. Yo oí en una entrevista a los Beatles en inglés es una manera incorrecta de escribir escarabajo, y el que lo entrevistaba dijo: ¿ustedes creen que van a ser famosos, van a triunfar? Y John Lennon dijo: sí, creo que vamos a ser el grupo más famoso del mundo, porque le acabamos de vender el alma al diablo. Los Rolling Stones, también llamados sus majestades satánicas, lo han dicho. Ellos tienen una canción que se llama Simpatía por el Diablo y otra que se llama Sopa de Pata de Cabra. Robert Johnson le vendió su alma al demonio en un cruce de ferrocarriles y tuvo fama de la noche a la mañana tocando la guitarra del blues como nadie. Él nunca aprendió. Dice que el demonio le pidió la guitarra y le dio 2 toques ahí, se le entregó, y de ahí comenzó Robert Johnson a ser famoso, y las personas sabían que él no tenía ese talento. De allí se corrió
la fama del pacto de Robert Johnson con el diablo del blues. Y ese fue el título de una de sus canciones, Me and the Devil of Blues, o sea, yo y el diablo del blues. Y él murió a los 27 años, caminando en 4 patas, aullando como un perro. Y él inauguró el famoso grupo de los malditos de los 27, porque todos han muerto a los 27 años, por causa de los artistas que murieron a los 27 años. Y ¿sabía usted que la música rock es considerada la responsable de la alta cifra de suicidios y la segunda causa de muerte en los jóvenes en nuestros días? Cualquier persona sabe que hoy en día la masturbación, el sexo y las aberraciones sexuales son parte del repertorio musical de muchos artistas de rock. Dios me ha mandado a hablar esto. Y yo tengo que hablar esto, aunque muchos músicos cristianos dicen, no, la música es de Dios. Llevamos para allá. Pero no solamente la música que viene de Estados Unidos es la que tiene referencia a la inmoralidad sexual. En la actualidad, muchas de las canciones latinas y de los ritmos latinos promueven la inmoralidad, como es el caso de la lambada, de la champeta, música vulgar, la bachata. Nadie puede negar la incitación al sexo que estas músicas provocan en la gente. Muchos de estos bailes son la simulación de una relación sexual. Los movimientos y todo eso, vulgares. Esto no es otra cosa que sexo en público disfrazada de música bailable. La música rap comenzó poco más de 20 años atrás. Y esta música nació como el relato de una historia, y lo que comenzó como el relato de una historia contada a través de una música, terminó convirtiéndose en la forma más sucia, vulgar y gráfica de ejecutar una música. Y para que lo sepa de una vez, la música rap está ligada directamente con el vudú, que es la forma más cruda de la magia negra. Por eso usted ve que la música rap tiene los mismos ritmos que se utilizan en los rituales de vudú haitiano, africano. Además de que esa música es un referente claro del adulterio y la fornicación. La música mundana, para mí, para José Ramírez, es la inquisición de las almas. Óigame bien, la inquisición de las almas. Es eutanasia del alma. Porque la gente que se está matando voluntariamente, y lo peor es que esa gente se va al infierno sintiendo placer en la música mundana. Por eso la música mundana es la música de la muerte, porque glorifica al sexo ilegítimo, inmoral, la depravación sexual, el adulterio, la infidelidad, las drogas, el uso y abuso del alcohol. Además, entenebrece la mente por medio de mensajes subliminales que los llevan a violar los mandamientos de Dios, y muchos de ellos terminan suicidados. Otros terminan locos. Música de Marilyn Manson, que ahora es creo que ahora es el sacerdote de la iglesia de Satanás en San Francisco, California, luego de la muerte de Sandor LaVey. Él tiene música que incitan al suicidio. Esa canción que se llama Gente Bella, eso incitan al suicidio. Y hay una canción de él, no recuerdo cómo se llama, donde en la música, en el disco, se oye que abren una puerta que como que está oxidada, rechina, y una persona se dispara como 2 disparos y se oyen los pasos
por unas escalinatas hacia abajo. Eso está diciendo, eso es el propósito de estos hijos de Satanás, instrumentos del diablo. Satanás, como esa serpiente antigua y astuta, fue introduciendo el veneno de la música rock poco a poco, quebrantando con discreción los muros de la pureza en donde comenzó a sonar. Eso desde los años 50 con el rock and roll, con jóvenes como Elvis Presley, James Brown, Chuck Berry, Little Richard, Richie Valens, Jerry Lee, que acaba de morir, entre muchos. Pero luego sacó su arma más mortal, que es el rock, lentamente. Como la serpiente comenzó a introducir la música, esa música del diablo con mensajes subliminales y mensajes satánicos, y muchos cristianos de esa época o abandonaron la batalla contra este veneno o simplemente se resignaron a convivir con esos cánticos del infierno, aunque siempre ha habido un remanente de guerreros que le harán la guerra al diablo y al infierno en todos los frentes. Se cuenta que a Napoleón Bonaparte le administraban pequeñas dosis de arsénico hasta que por fin lo mataron. Sus enemigos lo mataron lentamente, poco a poco. Así ha hecho Satanás con la gente, especialmente con la juventud. Los ha ido envenenando poco a poco con esa música infernal del rock. Los Rolling Stones, como le dije, los llaman sus majestades satánicos, o sea, los reyes del infierno. El grupo AC/DC tiene una canción que se llama The Hell of Bell, la campana del infierno, y en donde dicen, te voy a llevar al infierno, te voy a atrapar. Así dice la traducción de esa canción diabólica. También tienen la canción, como le dije, Autopista al Infierno. No me detengan, porque voy en la autopista al infierno, donde seguro estarán allí mis amigos. Yo, como le dije, personalmente he tenido que ir a orar por jóvenes en un hospital psiquiátrico que tuvieron que ver con esa música satánica del rock, gente que hicieron pacto con el diablo, hermanos, y Dios les ha roto las cadenas por su misericordia. No podemos ver esta música como cualquier cosa. Hoy nuestros jóvenes de la iglesia oyen reggaetón, oyen hip hop, oyen cuánta basura del diablo hay. También en esa campaña que Dios me ha permitido predicar, he visto caer endemoniados por oír música rock, y los demonios me han dicho, como se lo dije, entré en él por la música rock. La letra de la mayoría de estas canciones de música rock están saturadas de referencias al sexo, al suicidio, al pacto con el diablo, a la rebelión, a la muerte, al homicidio, a la depresión que siempre conduce a la gente al suicidio o a la tristeza, a la soledad y a las drogas y al alcoholismo. Esa tristeza, ese aislamiento, como sucede con los emos, que la mayoría terminan distanciados de sus padres, de todo el mundo, se reúnen entre ellos, son gente triste, solitaria, y terminan, la mayoría, suicidados. La música mundana y los videos musicales exaltan la pornografía. Muchas canciones contienen referencias depravadas y abiertamente pornográficas. Muchas de esas canciones, amado, créalo, son una referencia a la depresión, al suicidio, y surten un efecto especial en los jóvenes y los llevan a cometer suicidio. Muchos jóvenes engañados recurren a la terapia musical en el rock, creyendo
que es la mejor forma de escapar de la realidad, sin saber que posiblemente allí encontrarán la muerte porque nunca saldrán. Los jóvenes buscan en los cantantes del rock, metal, del punk, ídolos, héroes, cuando en realidad son villanos, son traidores, son devoradores de almas, ya que sus canciones solo les proporcionan mensajes subliminales y mensajes de miseria, de desaliento, de infortunio, de ateísmo, de rebeldía contra Dios, de irritabilidad, de depresión, de rebelión, de lenguaje obsceno, sucio, vulgar y soez, propuestas blasfemas y tendencias suicidas, y los alientan a quitarse la vida. Yo tengo casi 40 años en este ministerio, hermanos, y yo sé lo que estoy hablando. La música mundana y los temas musicales también elogian el consumo de drogas y las bebidas intoxicantes, embriagantes. Hay un efecto sobrenatural en la música mundana, en todos los géneros, que estimula a las personas que la oyen. Son como eslabones que van encadenando la voluntad de las personas y terminan rendidas a la voluntad de Satanás, de sus demonios, y comienzan a sentir y hacer cosas que en condiciones normales no harían. Eso es cuando sus conciencias quedan cauterizadas por el diablo, y solo Dios, el Espíritu Santo, puede romper esas cadenas. También tengo que decir que los cantantes mundanos terminan en su mayoría adorando abiertamente a Satanás, a la cultura hinduista, el sintoísmo, el ocultismo. Creen en el karma, en el nirvana, que es el máximo nivel de pureza alcanzado por medio de las reiteradas reencarnaciones de la persona. Nadie reencarna. Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En la India hay canciones, hay música en el templo ese de las ratas. Hay un templo de ratas y la gente adora esas ratas al son de una música hinduista. Impresionante. Dicen que la gente se muere y reencarnan en una rata. Dios mío, ¿hasta dónde lleva el diablo a la gente? Adoran a dioses paganos y a personas que vivieron en el ocultismo, como es el caso de los Beatles, que además de las prácticas de Hare Krishna, también admiraban a Aleister Crowley, y en un disco aparece ese brujo, lo llamaban el Papa Negro, la bestia, quien era un ocultista y a quien llamaban el Papa Negro. El título que también compartía con Sandor Lavey. Pero ellos nunca encontrarán en sus drogas, en sus desenfrenos, en sus desvaríos, en sus disoluciones, en sus vicios, lo que solo Jesucristo el Señor les puede ofrecer: vida eterna, plena, eterna paz, vida eterna, gratis. Amigo, aléjate de esa música rock que es satánica, porque ellos mismos terminan destruidos en ese Dios de los excesos, de las tinieblas, a quien sirven hasta la muerte. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso ni en sueño lo ofrecen los endemoniados rockeros. Por lo contrario, ellos dicen: vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Ese es el eslogan de todos los rockeros. Los cantantes del punk rock son los que con su imagen impulsan la rebelión, lo grotesco, y con sus tonos musicales y sus letras acompañados por su vestimenta, sus peinados
que les hacen parecer criaturas de otro mundo, de otra galaxia, su vulgaridad, que solo se preocupan por lo que es violento, lo macabro, lo rebelde, le dan la apariencia de estarse desde ya consumiéndose en las llamas del infierno. En el cuento del flautista de Hamelin hay un personaje que es un flautista. Él, con el toque de su flauta, que estaba encantada la flauta, llevó cautivo a todos los niños de una ciudad. ¿Cómo lo hizo? Por su flauta, porque su flauta estaba tocada por el diablo. Su flauta estaba encantada, tocaba bajo la influencia del diablo, es decir, estaba embrujada, hechizada. Era una flauta satánica. Esto es lo que la música rock está causando en los jóvenes. Están encantados por una música diabólica que fue creada en el infierno, como lo podemos ver en ese festival de Woodstock, en donde por días miles de jóvenes acampaban en el terreno donde se daba ese festival, y las drogas, el sexo libre, el alcohol y toda clase de aberraciones se practicaban en ese festival promovido por el mismísimo Satanás. Oh hermanos, solo Dios, óigame bien, solo Dios, amados hermanos, puede hacer algo con esta juventud hechizada por esta música maldita. No solamente el rock, el reggaetón, la changa, el hip hop, este género vulgar. Dios mío, solo Dios puede hacer algo. Oremos para que Dios intervenga de alguna forma para romper el efecto de esa música y romper las obras del diablo en esta juventud. Pareciera que estamos en las páginas del cuento del flautista, en donde esos flautistas tocan sus instrumentos consagrados al diablo para hechizar a las personas y robar sus almas para arrastrarlas al mismísimo infierno, al fuego eterno del infierno. No veas esto que yo estoy diciendo con ligereza. Muchos me han tildado de, tú sabes, de anticuado, de antimodernismo, ¿no? Me han llamado arcaico, extremista. Hermano, esta música es extrema. Lo que estamos viendo es el extremo de la depravación. No veas esto, no lo entiendas, esto que yo estoy diciendo, no lo mires, no lo valores con ligereza, porque puede que hasta un hijo tuyo o un ser querido tuyo esté encadenado detrás de un flautista moderno y va rumbo a la condenación eterna. Es hora de pararnos en la brecha y hacerle la guerra a estos demonios, a Satanás, al infierno, y quebrantar el poder infernal de esta música diabólica. Tenemos el poder de Jesucristo para hacerlo. Dice que tenemos la autoridad de Dios para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Hermanos, la Biblia dice que el que es de Dios, el maligno no le toca. Nosotros tenemos la autoridad, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de la palabra, tenemos el nombre de Jesús ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Yo quedé abismado cuando vi en internet un endemoniado rockero llamado Alice Cooper. Dice que es cristiano, que ahora es evangélico. Mira, hermano, ese es el peor error que puede cometer alguien, creer que eso es así. Ahí está, sigue en su misma depravación, con la cara pintada, con los ojos pintados de negro, las uñas pintadas de negro. Esto es impresionante, hermano. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar la juventud, sobre todo la juventud de la iglesia.
Es tiempo de hablar estas cosas y aislar al mundo de la iglesia, hacer un muro de separación. Porque si no, perderemos nuestros jóvenes en la iglesia, perderemos la juventud de nuestras naciones, y si perdemos la juventud, perdemos los jóvenes, perdemos el futuro. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Ora por mí. Te lo suplico para que yo pueda seguir adelante con este trabajo de ser una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Dios te guarde y te bendiga. Shalom.